Buenas tardes. Mi esposa ya me está regañando. Antes de abrir nuestra Biblia, quiero mostrarles algo que traje para ilustrar el tema de hoy. Esto está en todas las casas y lo usamos mucho. Pero probablemente hoy aprendamos un nuevo uso del espejo. Lo voy a ver ahorita y durante el mensaje espero recordárselo y al final también. Solo ahorita quiero experimentar que logren verse, a ver qué ven en el espejo. ¿Se ve de allá, Mari? ¿No se ve? A ver, ¿se logran ver? ¿No? ¿Alguien? Ok, le están costando. ¿Ahí? ¿Se ve? Ya, ok. ¿Por ahí se ven? Por ahí se ven un poco. Digo, no lo puedo acercar tanto, pero ¿sí logran verse? Por allá. ¿No? Sí, por ahí. Ok, no era reflejar la luz, es verse. Ahorita les digo por qué. A mí mismo. Ay, no. ¿Ya? Ya, ok. La Biblia dice en Romanos del 1 al 4 que tengamos cuidado con algo, que tengamos cuidado con juzgar a otros, porque cuando juzgamos a otros, en realidad nos estamos juzgando a nosotros mismos. Vamos a leer y luego vamos a orar, ¿sale? Yo leo hasta una coma o punto y coma y ustedes leen lo que sigue y así alternamos. A ver si lo podemos hacer. Dice Romanos capítulo 2 del 1 al 4. ¿Están por ahí? Estamos viendo Romanos, todo el año vamos a estar así. Entonces, Romanos 2 del 1 al 4 dice: por lo cual eres inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tú que juzgas a los que tal hacen, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Paciencia y longanimidad, vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender estos 4 versículos, por favor, y que eso quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo podamos vivir para no juzgar a otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿No les parece que Romanos capítulo 2, hasta aquí no mencionó que se condene a alguien por robar o por hacer un fraude o por provocar un accidente? Es solo por juzgar. ¿Qué tan grave es juzgar? No hay ninguna ley que diga te vas preso por juzgar. No existe. Pero con Dios sí. Con Dios es diferente. Y vamos a ver por qué que juzga a otro hombre. No, ¿por qué? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué? Porque hay pecados más graves, ¿no? Mucho más graves. Vamos a ver por qué. Y vamos a ir versículo a versículo de Romanos 2. Vamos a ver primero en el versículo 1, o sea, Romanos 2:1, que el hombre se juzga a sí mismo porque el pecado de otros también es suyo. Aquí dice eso, vamos a leer. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, o sea, sin excusa. No hay excusas, no hay. Oh hombre, quien quiera que seas tú
Quien quiera que seas, hombre, mujer, niño, niña, joven, no importa, de que seas de otro país, no importa, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas ¿a quién? Porque lo mismo. Ok, ahí vamos a ver algo ahorita. Fíjense, todos tenemos clarísimo el pecado de otros. Clarísimo. Tal vez yo lo moví. No, ok. Todos tenemos clarísimo el pecado de otros y lo juzgamos. Por ejemplo, el vecino que no tira la basura. ¿Cómo es posible que no la tire? ¿Que no ve que hay las moscas, cucarachas, ratas y que pues se van a regar los perros, la van a regar? ¿Qué vecino, verdad? Luego, o el que no educa a su hijo grosero. Y su hijo es un grosero y no, ella no hace nada, le hace un berrinche y no hace nada. Y juzgamos, ¿verdad? Y luego, o el que nos desvela. El vecino que le sube a su música y que no sabe que mañana yo voy a trabajar. Bueno, ¿no? O el que se emborracha, o a la mujer chismosa. Es una chismosa esa mujer. Y cuando tú estás diciendo eso, ¿qué eres? Ok. O a la que no sabe guisar. ¿Cómo es posible? No sabe hacer ni frijoles. Juzgamos. Ahora, lo normal cuando juzgamos es que somos ciegos ante nuestras propias faltas. No vemos que también pecamos, pero en un modo más refinado. Más, por ejemplo, el otro pone música cuando se emborracha. Tú solo pones música para relajarte. Y resulta que es la misma música. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O también somos olvidadizos de lo que hemos hecho mal. Se nos olvidan nuestros pecados, pero no se nos olvidan los pecados de otros. Y confiamos en que Dios no va a decir nada. O sea, como que Dios pensara lo mismo que nosotros. Claro que no. Ahora, nuestro concepto de la ley de Dios y su santidad es muy relajada. Tal vez nosotros los predicadores tenemos mucha culpa, pero la Biblia dice muy clarito lo que ahorita vamos a leer, que enojarse con alguien ya es pecado. No tienes que pegarle, solo enójate. Ponte furiosa, ponte histérico, grítale, ya pecaste. Ofender a alguien con palabras, ¿qué tan grave puede ser? Vamos a ver Mateo 5:22. Y aquí vamos a escuchar al Señor. Ya no es que a mí hoy vengo de malas o me levanté mal. No. Mateo 5:22. Y tampoco el Señor se levantó de malas aquí. Nos está ilustrando, nos está enseñando. Dice: pero yo os digo, Mateo 5:22, ¿sale? Pero yo os digo, ¿y quién está hablando? El Señor. Es el sermón del monte, ahí está. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿te has enojado? ¿Mucho? ¿Poco? Será culpable de juicio. Esa es la ley de Dios. El hombre piensa, no mato ni robo, soy bueno. Pero ¿por qué no dice, siempre me enojo, soy malo? Me da harto coraje, ¿no? Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. O sea, es pecado. Ahora, hay diferencias. Si yo le digo a alguien, eres un necio, le digo, es un necio este. Hay diferencia. O sea, no te vayas con yo soy muy rudo con los políticos. Es pecado. Ahorita les digo por qué.
Y aquí dice, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, es que es un, y ya le soltamos la palabra, ¿verdad? Quedará expuesto al infierno. Léanle bien, hermanos, léanle lo que dice. Y cualquiera que le diga fatuo, que es como decirle tonto, es un tonto, al infierno. ¿Cuál es el punto? No se vayan solo con las palabras. ¿Cuál es el punto? Que tienes odio en tu corazón. Cuando te enojas no estás amando. Cuando le gritas no estás amando. Cuando lo criticas no estás amando. Entonces es odio. Ahora vamos a bajarlo a nuestro nivel. Digamos, cuando maltratan a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá y dicen algo, ¿es grave o no es grave? Levante así la mano. ¿Quién dice que es grave? Sí, es grave. Ahora, cuando tu hija o tu mamá maltratan a otro, ¿es grave o no es tan grave? Sí es grave, pero nosotros le bajamos y decimos, ¿por qué exageras? Solo no deberían hacer tan grandes las cosas. Le bajamos porque es ya de este lado la falta. Ahora, hermanos, yo lo veo mucho en el fútbol. Damas, perdón, pero este es para los caballeros. Cuando están jugando fútbol y patean a alguien, se tira y se revuelca y chilla y se soba y hace gestos y hasta le hace así con la mano en el pasto. ¿Cómo no le hace así al cemento, verdad? Le hacen al pasto. Bueno, el pasto es suave. Ok. Y fingen dolor. Pero cuando ellos cometen la falta, dicen, hacen esto. ¿Qué dicen? No, pues fue jugada, fue hombro con hombro, pues fue accidente. Así son los futbolistas hombres, así somos en la vida también. Nos ofendemos por nada y queremos que el otro que nuestra esposa no se ofenda por lo que hicimos. Le bajamos cuando nosotros le hicimos y le subimos cuando nos hacen y entonces estamos enojados. Así somos los hombres. Ejemplo, Adán. ¿Qué le dijo a Dios cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste? Si no sabes, busca Génesis 3:12. Digo, yo entiendo que no lo sabes de memoria, pero mejor lo leemos. Génesis capítulo 3, verso 12. Y el hombre respondió. Vean cómo es el hombre. El hombre respondió a la mujer, respondió a Dios, ¿no? La mujer, ¿qué cosa? La mujer que me diste. ¿Qué hombre? No, pues la mujer que me diste. O sea, no solo le echó la culpa a la mujer, también le reviró a Dios así como de, pues tú me la diste. Es como el que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, es más o menos. Ahora la mujer no se queda atrás. Versículo 13. Perdón, sí, 3:13. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Aguas con esta pregunta. A veces a los hijos cuando queremos que se disculpen les decimos, ¿por qué hiciste eso, hijito? No le preguntes por qué, pregúntale, ¿qué hiciste? Para darle chance de confesar. Si le dices, ¿por qué hiciste eso? Te va a decir, es que ya le inventó una excusa, pero el pecado no tiene excusa delante de Dios. Pregúntale, ¿qué? Aquí la mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Le echó la culpa a otro, ¿no? Ahora, entre nosotros, cuando una pareja peca, yo veo clarito cuál es su problema. Créame, lo veo así en letras grandotas. Veo como, ayer me pasó, nos invitaron a comer pozole, muy padre, y estaba rico, taquitos y todo.
Y llegamos a tiempo de ver cómo el hombre estaba en la barra, el esposo estaba en la barra picando primero cebolla y luego lechuga. Y ella le dijo cómo, ¿no? Y le dijo, enróllala y luego la cortas finita. Y él, bien, o sea, me encantó. El problema fue cuando llegó a rallar el queso. Ella le dio esa cosa cuadrada de metal, ¿cómo se llama? El rallador. Y le dijo, ten, y le da el queso cuadradito, ¿sí? Y le dice, pero no rayes todo. Y el tonito, así como que yo lo detecto, así el tonito. No, yo tengo un detector de pecados increíble. Y le dice, pero no rayes todo. Y luego, porque la otra vez rayaste todo. Y yo, ay. Pues no conforme con eso, ella va y lo parte y ya le da el trozo correcto. Y entonces yo dije, pues ellos traen su rollo, ¿verdad? Bueno, está bien. Y luego, a eso no fue todo. Ya que lo rayó, que le dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo, ay, y le dice él, pues me dijiste que lo rayara. Y yo, pues sí, le dijo que lo rayara. Pues resulta que esa cosa tiene 4 caras. El rallador tiene un lado finito, otro lado más finito, uno como más gordito. Lo hizo del lado que ella se lo dio. Y le dice, pues así me lo diste. No, pero así no era. ¿Y qué creen? Ahí ya no me aguanté. Digo, estás hablándole mal a tu esposo. Pero no me entendió. Que le sigue diciendo, es que la otra vez lo hiciste todo. Y yo dije, esta mujer no está sorda. ¿Qué le pasa? ¿Se dan cuenta cómo tengo un detector? Yo puedo ver claramente cuando alguien le habla mal a su esposa o él es insensible a la dama, a su esposa. Lo puedo ver. ¿Qué creen? Yo no veo cuando yo lo hago. Por eso necesitamos pensar. Cuando criticas a otro, realmente te estás juzgando a ti mismo. Porque ¿a poco yo no peco? Somos hipócritas sin darnos cuenta. Por eso dice el versículo, eres inexcusable, no tienes excusa. Cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y no estoy matando, robando, secuestrando, defraudando. Estoy solo viviendo la vida normal de alguien que critica a otro. Es la ley de Dios. Ahora, verso 2 de Romanos 12. El hombre se condena a sí mismo porque no juzga como Dios. Este es otro problema. No juzga como Dios. Porque yo ayer solo juzgué a esta persona que me invitó a comer pozole, pues por una manera de dirigirse a su esposo con el asunto de la picada de la cebolla, la lechuga y el queso. Pero, verso 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios juzga con la verdad. Él es verdad. De hecho, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no usa la mentira, la suposición o nada, la intención, nada. Él solamente trabaja con la verdad, porque Él es verdadero. Él no es falso, Él no falla. El juicio de Dios se basa en la verdad. No hay defensa ante la verdad. No hay falla ante la verdad. No hay. En México es muy triste que un juicio no tiene mucho que ver con la verdad. Tiene más que ver con cómo consiguieron las pruebas, cómo te detuvieron, en qué plazo te dejaron, en dónde te pusieron, cómo te trataron. Y entonces el abogado encuentra una falla en el proceso o en la declaración y dice, no procede. Y el juez dice, pues sí, se hizo mal, que salga libre. Espérame, ¿y es culpable o no? ¿A quién le importó que sea culpable?
solo al afectado. Pero si el afectado es el país, pues no hay motivo, no hay delito, no sé cómo digan, no hay. Ahora, eso es malo porque nosotros pensamos que podemos escapar del juicio de Dios. Nosotros pensamos que podemos escapar del juicio de Dios porque nos comparamos, porque vemos, porque no sabemos cómo es la verdad, no sabemos. Hermanos, aún esperamos que Dios pase por alto cosas de nuestra vida. Nos creemos inocentes. Ahorita vamos a orar por nuestra hermana. Vamos a orar primero, ¿sale? Vamos a orar ahorita. Señor, ayuda a nuestra hermana que ahorita está en una situación de debilidad. Ayúdale a poder estar mejor. Señor, compensa su cuerpo lo que está sintiendo y ayúdale, por favor, a su familia también. Por favor, bendícela. Por favor, ten misericordia de ella. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Esperemos que esté mejor. Hermanos, pensamos que somos mejores que otros, pero no podemos juzgar como Dios juzga. Ahora, nosotros juzgamos las consecuencias. Dios se va al origen. ¿Cuáles son el origen y cuáles son las consecuencias? El verso 2 dice que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Las que están en el capítulo 1. Primero, vamos al capítulo 1 de Romanos. La primera parte es el verso 24, dice: por lo cual también Dios los entregó. ¿Se dan cuenta que Dios dice los entregó? O sea, ya no les estorbó. Que hagan lo que quieran. Ya no les voy a decir nada. ¿Por qué? Vean lo que dice aquí. Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Saben por qué? Porque ellos, habiendo conocido a Dios, no le tomaron en cuenta. O sea, le dieron la espalda a Dios, como Adán y Eva. ¿Cómo fue que pecaron? Dándole la espalda a Dios y oyendo y haciendo otro consejo. ¿Cuál fue el origen? Dejar a Dios, abandonar a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Ya después Dios los entrega y hacen esas cosas. Y lo repite aquí el verso 26, dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí encontramos explicación de la homosexualidad, de todo eso feo que hacen las personas, porque Dios los entregó. Y no solo eso, vean el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿se dan cuenta del origen? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los entregó a sus propios pensamientos. Y ya no les estorba. Y ya no les evita. Y ya no. ¿Por qué? Porque ya no tomaron en cuenta a Dios. ¿Se imaginan un árbitro en un partido que silbe y marque falta y que los jugadores sigan jugando? ¿Que no le hagan caso? ¿Se imaginan lo que sea, en una empresa, que el jefe dice, pues tienes que cortarlos a 10 centímetros de ancho por 2 metros de largo? Y el que los corta diga, los corto de 20, se ven más bonitos. ¿Verdad que no? ¿O te imaginas que tú eres empleado en una empresa y te citan a las 7 a.m. para trabajar
Y tú dices, no, yo llego a las 8. ¿Por qué? Pues porque está más fácil. ¿Verdad que no? Es cuando no apruebas o no tomas en cuenta a tu jefe. Ahora, si eso está mal, imagínate no tomar en cuenta a Dios. Entonces Dios los entrega y entonces ya hacen todos esos pecados que están en el verso 1:28 en adelante. Dice el 29, estando atestados, o sea, estaban hasta, ¿cómo decimos? Hasta la coronilla, ¿verdad? Están hasta el copete, antes se decía, ¿me traes? ¿Cómo? Algo. Hasta el tope, ok. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, porque Dios ya los entregó. Y sigue, maldad, llenos de envidia. ¿Se dan cuenta que la envidia está ahí metida? Homicidios, contiendas. ¿Se dan cuenta que homicidio para nosotros es homicidio? Y contienda solo es una discusión. O sea, nuestra regla es distinta. Para Dios es pecado. Homicidio, engaños, malignidades, murmuradores. Junta la murmuración como un gran pecado. Murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. La altivez aquí la tiene, ¿no? Y al último dice ahí, desobedientes a los padres. ¿Y a poco no? En algún momento fuimos muy desobedientes a los padres. Y esperamos que Dios pase por alto porque éramos niños, éramos jóvenes o adolescentes. Pero Dios nos dice, si un adolescente es desobediente no es pecado. Somos pecadores. Gracias a Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque Dios perdona a pecadores. Hermanos, todo ser humano desprecia voluntariamente a Dios cuando no lo toma en cuenta para sus cosas, para sus decisiones. De hecho, cuando pecamos no le preguntamos a Dios, Señor, ¿me dejas pecar un poquito? Claro que no. En todo pecado voluntario hay desprecio de la bondad de Dios. Y no hay razón alguna para que el mundo ignore a Dios, porque Dios ya se reveló. Aún los que no conocen la Biblia o los que nunca han oído el Evangelio, aún ellos saben que Dios existe, pero voluntariamente piensan que venimos del chango. Voluntariamente piensan que nuestro abuelo fue pues, King Kong o alguien así, y que pues por eso, o del Big Bang, y que de chiripa se formó la tierra, y de chiripa quedó de ladito para que el sol le dé y cambien las estaciones, y de chiripa, ayer se cortó mi mamá con un cuchillo, y de chiripa Dios le puso plaquetas para que sellen. Estoy usando la chiripa como el Chavo del 8, ya voy a retirar, de pura suerte. Mi mamá está acostumbrada a que cuando se corta tiene una mano que ya no le sirve, se la rompió en pedacitos y de vez en cuando se la corta porque no tiene sensibilidad. Y entonces con la otra le da y ayer se cortó. Y lo normal en ella que hace, le pone salivita, lo pega y se queda porque tiene una fabulosa generación de plaquetas. Pero ayer no fue así. Entonces fue escurriendo sangre por la sala, se manchó sus zapatos, se manchó su pie, se manchó la otra mano y ya tuvimos que ahí sí vendarle, bueno, usar gasa y poner esa como cintita blanca y gracias a Dios sanó. ¿Se imaginan pensar que Dios no hizo el cuerpo que fuera autorreparable? Si Dios no hubiera hecho eso, todos estaríamos muertos, porque en la primera herida, pues se te sale toda la sangre. Pero Dios en su misericordia nos salva. Y pensamos que no existe Dios. Entonces todo esto, por eso un ateo que diga, no, yo sí soy ateo, pues bueno, ¿cómo explicas, no, esas cosas, no? Ahora, estamos en Romanos 2, verso 3, dice, ¿o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Hermanos, la ley de Dios no ha pasado de moda. No porque seas cristiano ya no debes cumplir la ley. Al contrario, ahora somos más cuidadosos con la ley. Hay que apreciar la ley de Dios. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Porque somos cristianos ahora, deberíamos honrar más a tu padre y a tu madre. Aquí dice que no vamos a escapar. Porque el hombre se condena a sí mismo porque piensa que no es tan malo. Y más los cristianos. ¿A poco tú ya como cristiano te consideras de lo peor? Te consideras mejor porque ya eres creyente. Ok, pero ¿juzgas a otros? Ejemplo. Hermana, ¿usted es de Estados Unidos o de Canadá? ¿O de aquí? ¿De dónde es usted? Es que voy a dar un... Bueno, discúlpeme por lo que voy a decir, no es crítica a su país, pero lo voy a mencionar. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, probablemente te des cuenta que ellos a las 12, como aquí se supone que acabamos a las 12 el predicador haya acabado o no, se van. Y diríamos, ¿qué clase de cristianitos son estos? Porque estamos acostumbrados aquí, si yo me paso de las 12, no creo que ninguno de ustedes se vaya, excepto que tenga una urgencia. Eso es diferente. Pero allá se salen a la hora en que se supone que se debe acabar. No creo que sea en todos lados, pero sí eso es lo que he visto cuando he ido, o eso es lo que me han dicho. A tal hora, si el predicador no acabó, adiós, bye, ahí te ves, adiós. Pero ¿qué creen? Si vinieran ellos aquí y dijeran, ¿a qué horas comienza la iglesia? La reunión dominical empieza a las 10. ¿Qué creen que hubiera pasado hoy? Hubiera dicho, esos mexicanos, qué impuntuales son. No le dan el lugar a Dios que Dios tiene. Dios está aquí a las 10 y ellos llegan a las 10:15 y luego empiezan como a las 10:30 y tendrían razón. Pero nosotros también tendríamos razón con ellos porque ellos se van puntuales. Entonces, cuando juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Cuando criticas a otros, ahora, imagínense esta escena, a ver si se puede. El verso 4, bueno, ahorita vamos a leer Mateo 7 del 3 al 5. Está el Señor Jesús enseñando, Mateo, y está hablando de lo mismo que lo acabamos de leer en Romanos. Y ahorita les digo esto que quiero que imaginen, a ver si se puede. Mateo 7, verso 3 dice, vamos desde el 1, dice, no juzguéis para que no seáis ¿qué? Porque con el juicio con que juzgáis ¿qué? Y con la medida con que mides. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Dios te dice, juzgar es terrible. Imagínate que tienes 3 hermanos y solo tú cuidas de... A ver, sí puedes juzgar a los otros, pero ¿y si Dios te capacitó a ti, te dio a ti los recursos, te dio a ti ese corazón sensible? ¿Por qué debes juzgar a otros? Mejor dale gracias a Dios que tú puedes ayudar a tu mamá. Ese es solo un ejemplo. Aquí
Debemos entender que la ley de Dios es santa y diferente a la nuestra. Nosotros juzgamos según nuestro propio punto de vista, pero Dios juzga según verdad. ¿Sale? Por último, hermanos, verso 4 de Romanos. Estamos en Romanos y aquí es donde quiero que imaginen, que usemos la imaginación. Imagínate que tú paseas con el Señor Jesús por aquí. ¿Qué le dirías? Mira, Señor, ¿ya viste a todos esos que llegaron tarde? No te aman. Castígalos. ¿Verdad que no le dirías eso? O por más acá, mira, llegó tarde. ¿Por qué no le das? Pues que se le queme su casa para que... ¿Verdad que no? Y luego le seguimos, mira, ni te hace caso, ni te escucha, pues ya de una vez deja la sorda. Estaríamos locos si hacemos eso. ¿Qué sería lo correcto si caminas con el Señor Jesús? Señor, ten misericordia de los que no vinieron. No tomes en cuenta sus pecados, perdónalos. Ayúdale, Señor, no los castigues. Eso suena cristiano y no estás juzgando. Hoy en la mañana veníamos para acá, mi esposa le ayudó, ya dije. Mi esposa le habla a alguien y le dice, oye, espero que vayas a la iglesia, que no sé qué. Y la otra le contesta, mira, es que tengo que lavar platos, y es que esto y que aquello, pero de que 8 días sí voy. Y yo dentro de mí, los platos son su Dios. La limpieza es su Dios. Y ya la estoy juzgando. ¿Se dan cuenta? Porque es bien fácil juzgar. ¿Y saben por qué juzgamos? Porque no amamos. Porque el amor de Dios nos cuesta trabajo conocerlo. Vean el verso 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense por qué Dios es paciente, porque es bueno. ¿Y por qué es paciente? Porque espera que se arrepientan las personas. Por eso, para que se arrepientan y sean salvos. Dios no quiere que todos perezcan, quiere que todos sean salvos y que ninguno perezca. En otras palabras, Dios tolera, Dios es paciente, Dios espera porque es bueno. Y a nosotros nos cuesta ser buenos con todos. Dios es paciente y a nosotros nos cuesta ser pacientes. Ahorita quiero mencionar lo de la paciencia. Benignidad ya te entendemos que es bondad de Dios. Eso está fácil. Paciencia es mucha disposición para soportar circunstancias adversas, como cuando te duele algo, estás enfermo y tienes que tener paciencia, a través del sufrimiento, aguantar hasta salir adelante. Pero longanimidad no se usa esa palabra. Longanimidad es largura de ánimo para soportar a otros. O sea, hay que tener mucho ánimo para soportar a otros. Y hay personas que son francamente insoportables. O siempre se están quejando, o siempre están hablando mal de otros, o siempre están diciendo cosas que dices, ya no la quiero oír. Pero Dios es largo de ánimo y sí puede perdonar a todos. Solo tienen que creer que Cristo pagó por sus pecados, especialmente por sus murmuraciones, especialmente por sus enojos. Fíjense que ya no estamos hablando de matar, de secuestrar, de robar. Ese ya es consecuencia de que Dios los entregó. ¿Cuál fue el problema? Que le dieron la espalda a Dios.
que menospreciaron. Y el verso dice, o menosprecias las riquezas. Fíjense, Romanos, ahí ya me salí del Romanos 2 dice, o menosprecias las riquezas. Nosotros no menospreciamos las riquezas, las que nos llaman la atención, ¿no? ¿Quién menospreciaría pues una lana? O un coche, o una casa, pero aquí menospreciamos algo más valioso, la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Menospreciamos la longanimidad, que es que Dios aguanta, esperando que alguien se arrepienta. Eso dice aquí, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios dice, no los destruyo, no los aniquilo, no los extermino, porque estoy esperando que se arrepientan. Esa es la explicación por qué no los malos morimos a la primera o a la segunda, milésima. Porque Dios es paciente y quiere que te arrepientas y que arrepintiéndote tengas vida en Cristo. Aún los que están en la cárcel, que ya fueron tomados, Dios les da chance y en la cárcel se predica. Aún los que están en el hospital, como contaba Eli, pueden oír su palabra y tal vez mueran pronto, pero Dios es paciente. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús a uno de los que estaban colgados, crucificados, a uno le dijo, Señor, acuérdate de mí? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios lo perdonó porque esa persona dijo, viví mal, ya ni siquiera dice soy pecador, pues ya estaba en la cruz. Pero lo que dijo, Señor, acuérdate de mí. ¿Tú quisieras que hoy decirle a Dios, Dios, he pecado, he juzgado a otros, acuérdate de mí, perdóname? Hermanos, no juzgues a Adán o a Eva. ¿Por qué Dios condenó a ellos por comer? No fue por comer, fue por darle la espalda, dejar de oír el consejo de Dios y hacerle caso al enemigo de Dios. Y probablemente tú y yo le hemos hecho caso al enemigo de Dios. Cuando has pecado, hiciste lo que Dios no quiere que hagas. Si has murmurado, si has juzgado, pues no juzgues a tus papás, porque tú eres su hijo, eres igual, eres su hija. No juzgues al borracho o a la chismosa, porque cuando juzgas, te condenas. Hermanos, nuestros juicios no son justos. No somos Dios, somos pecadores. Hermanos, cuando vemos el pecado de los narcos, de los borrachos, de los incrédulos, mejor pidámosle a Dios misericordia por nosotros, por nuestros hijos, presentémoslos delante de Dios, que tenga misericordia, tengamos amor. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El primero es amarás a Dios. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo, aunque sea pecador, porque todos somos pecadores. Vamos a orar. Dios quiere que amemos, no que juzguemos. Y hoy puedes decirle, Dios, yo he juzgado, perdóname. Y puedes decirle a Cristo, Cristo, ven a mi vida, yo no quiero ser condenado o condenada por lo que tú sabes que he hecho. Vamos a orar. Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados. La Biblia dice que Dios muestra su amor
para nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió Cristo? Porque somos pecadores y porque no deberíamos juzgar a nadie. Porque cuando juzgamos nos condenamos. Así es que si tú estás consciente hoy que eres pecador, pecadora, este es un buen día y dile: Dios, he pecado. Dios, me he comparado con los que son más malos que yo y yo pienso que soy buena o que soy bueno, pero tu ley, que soy pecadora. Ayúdame, Señor. Límpiame con la sangre de Cristo. Ayúdame a ya no juzgar a otros. Ayúdame a bendecirlos. Ayúdame a amarlos. Y perdóname por haber vivido la vida juzgando a otros. Ayúdame, Señor, bendíceme. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.